Seguramente si alguna vez te has llegado a sentir mal, le has dicho a tus padres y tu mamá seguramente te dio un té de jengibre y después te sentiste mejor. Ahora, ¿nunca te has cuestionado cuáles son las propiedades del jengibre o específicamente del gengirol que actúa sobre tu cuerpo y esto hace que te sientas mejor? ¿No te has cuestionado eso? Bueno, seguramente del gengirol no, pero entiendes el punto, ¿no? De algo tengo que echarme para desarrollar el video. En este video vamos a detallar cuáles son los efectos que tiene el gengirol sobre tu cuerpo, cuáles son sus propiedades, entre ellas por ejemplo las propiedades antioxidantes o las propiedades antiinflamatorias que tiene esta molécula que pueden ayudarte a ti a sentirte mucho mejor. Entonces dentro de este video vamos a analizar eso y bueno, vamos a darle. Primero, vamos a comenzar hablando acerca del gengirol y qué se supone que es o qué es esta molécula. El gengirol es una molécula orgánica clasificada dentro de los fenoles, es decir, contiene un grupo hidroxilo y a su vez está unido a una cadena aromática. Justamente las uniones de esta molécula es lo que le conceden propiedades antioxidantes. Pero ¿qué significa que algo sea antioxidante? Porque vamos por ahí y consumimos, por ejemplo, no sé, una papaya y te menciona que tiene propiedades antioxidantes, la sandía, entre otros alimentos. ¿Qué significa que estos alimentos sean antioxidantes? Ya sea por medio de inhalación, al respirar o cuando consumimos algún alimento, en ocasiones llegamos a consumir o obtener radicales libres, como lo es el caso del monóxido de carbono. Por ejemplo, los amigos que fuman cajetillas de cigarro, estos liberan humo y dentro de este humo una de las moléculas es el monóxido de carbono. Esto puede funcionar como un radical libre porque es reactivo y reacciona con otras moléculas, como por ejemplo lo son las células sanguíneas, como es el caso de los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos se encuentra una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina, que tiene hierro, reacciona con el monóxido de carbono y esto impide que haya esa respiración o esa oxigenación en la sangre. Por lo tanto, esto nos afecta al momento de nosotros respirar porque no llegamos a obtener la suficiente oxigenación dentro de nuestro cuerpo. U otro caso es el ejemplo del clorofluorocarbono, que se encuentra por ejemplo ya sea en anticongelantes, en refrigerantes o en aerosoles, y estos al momento de hacer van a liberar estos radicales libres, como por ejemplo los radicales libres de cloro, los de carbono o los de flúor, que justamente son altamente reactivos y por ejemplo rompen los enlaces del ozono, generando así esa ruptura en la capa de ozono. Este es un ejemplo de cómo los radicales libres pueden ser altamente peligrosos porque pueden reaccionar con muchas de nuestras enzimas o nuestras proteínas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Y justamente aquí es donde entran los antioxidantes, como lo es el gengirol. Estos antioxidantes reaccionan con los radicales libres, generando así una especie de carga neutra, por así decirlo, y a su vez de esta manera ya no reaccionan con otras enzimas o proteínas dentro de nuestro cuerpo y ya no nos afectan, por lo que punto para el gengirol. Otra de las propiedades del gengirol es que es picante. ¿Esto por qué ocurre? En nuestra lengua tenemos receptores como lo son los TRPV1, que estas van a interaccionar con el gengirol y lo que van a producir es esa sensación de dolor o esa sensación de picor, justamente porque las TRPV1 van a ser receptores que van a identificar ya sea el calor o el dolor. Algo curioso es que estos receptores no solo se encuentran en nuestra lengua, sino que de igual manera se encuentran por ejemplo en nuestro tracto gastrointestinal. Esto podría explicar de dónde viene esa anulación de náuseas o de vómitos al momento de consumir el jengibre, porque justamente el gengirol va a reaccionar con las TRPV1 que se encuentran en el tracto gastrointestinal. El gengirol es una molécula que interacciona con las ciclooxigenasas o también llamadas COX-1 o COX-2. Pero primero hay que entender qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas que se encargan de acelerar reacciones metabólicas o reacciones químicas dentro de un organismo, y justamente estas enzimas lo que van a hacer es interaccionar y tener diferentes funciones, como lo es por ejemplo el caso de las proteasas que se encuentran por ejemplo en la piña. En el caso de las proteasas lo que hacen es que degradan justamente otras proteínas y eso hace que nosotros cuando consumamos piña consumimos las proteasas y empiezan a degradar las enzimas que tenemos en nuestra lengua. Justamente esto provoca esa sensación de porosidad o de degradación en nuestra lengua. Son las proteasas. Otro ejemplo es el caso de la amilasa que se encuentra en nuestra saliva. Cuando nosotros, por ejemplo, masticamos,
estamos liberando a su vez saliva y esta contiene proteínas como la amilasa que son capaces de disolver lo que es el almidón y transformarlo a amilosa. Esto es más fácil de degradar en nuestro cuerpo y justamente facilita esta absorción de nutrientes. Es por eso que es importante poder masticar un alimento varias veces antes de tragar. Ahora que ya entendemos cómo funcionan y qué son las enzimas, es importante mencionar y hablar acerca de las COX-1 y las COX-2. Las COX-1 y las COX-2 son enzimas que producen prostaglandinas. Estas participan en las respuestas a inflamación, fiebre y dolor, por lo que van a estar íntimamente relacionadas con lo que son la inflamación. Justamente en el caso de la COX-1, esta va a estar activa todo el tiempo y va a formar el revestimiento estomacal o la circulación sanguínea. Y en el caso de la COX-2 está más relacionada con heridas o con algún golpe. Esta produce una inflamación y justamente es la que nosotros denotamos cuando, por ejemplo, nos golpeamos. El gengirol va a inhibir estas enzimas, como lo es la COX-2. En el caso del gengirol, a diferencia, por ejemplo, del ibuprofeno, el gengirol es altamente selectivo con los COX-1 y las COX-2. Por lo tanto, este va a interaccionar más con las COX-2 y va a dejar un poco de lado las COX-1, por lo que es más seguro ingerir un té de jengibre o una infusión de jengibre que, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, que es menos selectivo con las COX-1 y las COX-2 y justamente puede interaccionar con las COX-1 y dañar nuestro revestimiento estomacal. A pesar de esto, no significa que el gengirol sea infalible, por supuesto que no. Este mismo va a interaccionar de igual manera con las COX-2, solo que en menor de medida. Y esto depende mucho de la dosis. La dosis es bastante importante de considerar cuando nosotros consumimos cualquier cosa, debido a que cualquier fármaco puede ser una toxina, depende de la dosis, y justamente el gengirol no es la excepción, o el jengibre no es la excepción. En el caso del jengibre, lo recomendable para adultos es consumir 4 gramos de jengibre fresco al día. Si te llegas a pasar de esta dosis, es probable que llegues a experimentar, por ejemplo, diarrea o, por ejemplo, irritación estomacal. De hecho, de aquí viene que el jengibre no se tenga que combinar, por ejemplo, con el alcohol o la cerveza, justamente porque el alcohol es un irritante estomacal. Por lo tanto, combinarlo con el jengibre o el ibuprofeno, que son irritantes estomacales, puede aumentar este padecimiento. Finalmente, es importante destacar que ciertamente tanto el jengibre y el gengirol van a interaccionar con tu cuerpo, van a producir una reacción y esto puede ser beneficioso o no beneficioso dependiendo de la dosis. Por lo tanto, sí te vas a sentir mejor luego de una infusión de jengibre que te prepare tu mamá o tu papá. Y justamente podríamos hablar de más temas relacionados con las enzimas, como por ejemplo lo es la afinidad. Porque las enzimas son afines con ciertas moléculas y con otras que son bastante parecidas, como lo es el caso, por ejemplo, de la rubisco, enzima que se encuentra presente en todas las plantas y justamente participa en un papel tan importante como lo es la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la rubisco, en lugar de hacer fotosíntesis, si interacciona con otra molécula, puede hacer fotorrespiración, que es perjudicial para la planta. Por lo tanto, podría ser un tema bastante interesante que tocar en otro video, así que podría ser futuro tema de video. Sin más, me despido, espero que les haya agradado este video, que puedan aprender más sobre el poder que tiene el jengibre sobre tu cuerpo, cómo afecta a tu organismo y cómo funciona un poquito este mundo de las enzimas, que es bastante interesante. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo video.